Que el Señor lo bendiga, lo saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Continuamos con el capítulo 24 del Evangelio según Mateo y en esta oportunidad estamos en la etapa número 3, la segunda venida de Jesús. Un repaso inicial sobre las diferentes etapas que conforman el fin del mundo. Habíamos dicho que dividimos este estudio en 6 etapas. La pretribulación, que ya explicamos en programas anteriores, la gran tribulación, la segunda etapa del fin del mundo, que ya la explicamos en programas anteriores. Estamos en estos últimos programas explicando la tercera etapa, que es la segunda venida de Jesús, junto con, vamos a medio mencionar la ira de Dios, la cuarta etapa. También mencionaremos la quinta etapa, que es el milenio, que viene en el Apocalipsis, y la sexta etapa, el juicio final. Estas son las etapas que de alguna manera conforman el fin del mundo. Habíamos dicho que después de la tribulación, Jesús lo dijo aquí, esta es digamos, la expresión que une la tribulación con la venida de Jesús. Viene la tribulación, dice, más enseguida, después de la tribulación, lo explicamos en un programa anterior, el sol se oscurece, la luna no da su brillo, ellas caen del cielo. Vimos algunos capítulos que conforman esto, digamos que hablan de esto mismo que habló Jesús. Esto es una especie a esto le llamamos el inicio de la ira del Cordero. El inicio de la ira del Cordero, porque así le llama el Apocalipsis. Luego tenemos el versículo 30, en el momento que ocurre ese gran terremoto, entonces viene Jesús, entonces brillará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se lamentarán todas las tribus de la tierra, todos verán al Hijo del Hombre, como lo explicamos en programas anteriores, viniendo sobre las nubes del cielo con mucho poder y gloria. Luego tenemos el versículo 31, que es donde vamos a proseguir con la misma tercera etapa del fin del mundo, la venida de Jesús, porque van a ocurrir 3 acontecimientos simultáneos. Viene Jesús, resucitan los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Juzgue usted cuando escucha estos pasajes bíblicos. Dice la palabra de Dios, y enviará, es decir, cuando aparece Jesús en el cielo, recuerdan el versículo anterior, y entonces dice, enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, ¿verdad? Tus ángelos, mensajeros, que se traduce por ángel o mensajero, dice, enviará a sus mensajeros con gran trompeta. Habíamos dicho que era con una gran orden, con una gran indicación, y reunirá a sus elegidos, es decir, elegidos se está refiriendo a la iglesia, dice, de los 4 vientos, a la iglesia universal, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso se entiende de una manera sencilla y simple. Vamos a ver esta versión. Cuando venga Jesús, que va a reunir a esos elegidos, lo vamos a ver de acuerdo a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Estamos ya en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vean lo que dice Pablo, hermanos, y juzgue usted. Pues si creemos que Jesús murió y se levantó, todos creemos eso. Así también Dios, a los que durmieron con él, es decir, a los que durmieron, la palabra usa dormir, es a los que murieron. Es decir, las personas que durmieron con él por medio de Jesús, es decir, las personas que murieron creyendo en Jesucristo, es decir, que le entregaron su corazón a Jesús y murieron creyendo en Jesucristo. Dice, también Dios a los que durmieron con él por medio de Jesús junto a él. Y luego vea el versículo 15. Pues esto decimos como palabra del Señor. Es decir, esto no es un invento mío, dice Pablo. Esto es palabra de Dios, dice. Porque nosotros los que vivimos, se refiere a los que estén vivos, cuando Jesús venga, va a haber gente que está en las tumbas, pero va a haber gente que no está muerta. ¿Y qué sucede si yo estoy vivo cuando Jesús viene? En el momento que Jesús viene y yo estoy vivo, ¿qué pasará? Dice, porque nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, si viene Jesús, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que no disfrutamos de la muerte, dice,
no adelantaremos a los que durmieron. Es decir, no es que se van primero los que estén vivos y los que estén muertos van a resucitar después y después se van a ir. No, dice, no nos vamos a adelantar. Eso es lo primero. Para ver el otro versículo que va a explicar que vamos juntos. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, se refiere a una orden, lo mismo, ¿verdad?, que vimos en Mateo. La voz de trompeta es una gran orden, una indicación. Dice, bajará del cielo. En ese momento Jesús baja del cielo, pero no dice que toque tierra. Dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. Dice, ¿quiénes van a resucitar? Solamente los que creen en Jesucristo. Los que no creen en Jesucristo pasarán más de 1000 años y se quedarán en sus tumbas. Pero los que creen en Cristo se van a levantar para irse al cielo con nosotros los que estemos vivos cuando Cristo venga. No sé si me doy a entender, pero si no, léalo varias veces. Vea lo que dice el versículo 17. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado al mismo tiempo con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lea este versículo unas 20 veces, hermanos, porque lo dice. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado al mismo tiempo con ellos, seremos arrebatados. Es decir, los que se levantan de las tumbas, que creen en Cristo, y los que creemos en Cristo, que estamos vivos, vamos a ir juntitos, no uno primero y otro después, y nos vamos a encontrar con el Señor, dice, en las nubes, en el aire. ¿Por qué? Porque el Señor no va a tocar tierra. Ve que el pasaje es muy, muy claro. Yo quiero que ustedes vean esto, ¿verdad? Arrebatados en las nubes. Arpagizot metza. Arpagizot metza. Arpagizot metza es arrebatados. La Biblia no habla de un rapto, no aparece ese término, sino aparece ser arrebatado en las nubes. Entonces, arpagizot metza, que puede usted no sé, encerrarlo, tenerlo en cuenta, es el término que significa arrebatado. La Biblia no habla de ningún rapto, habla de un arrebatamiento que todo el planeta va a ver, por supuesto. Vamos a volver a Mateo un momentito. Esto es lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14. Pero vamos a ir rápidamente a ver 1 Corintios 15:22. Yo los invito, ahora estamos en 1 Corintios 15:22, en otro libro, lo que Pablo nos dice sobre este momento del arrebatamiento, de la resurrección. Dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su debido tiempo. La primicia Cristo, es decir, el primero que resucitó fue Jesucristo. Dice, después los de Cristo en la venida de él. Es decir, en esta resurrección solo resucitan los que creen en Jesucristo. Los que no creen en Jesucristo resucitarán hasta la sexta etapa en el juicio final. En esta tercera etapa viene la primera resurrección. Entonces, los de Cristo en la venida de él. Vea que no estoy hablando solo de un pasaje, sino de varios lugares a la vez que nos hablan de esto. Versículo 24. Después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principio, principado y toda autoridad y poder. Se refiere al juicio final. Después el fin, dice, en el juicio final. En el versículo 50 dice, mas esto digo, hermanos, que carne y sangre el reino de Dios no pueden heredar, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿cierto? Es decir, pero mucha gente cree que entonces la gente que va a resucitar no va a resucitar con un cuerpo, sino que la gente va a ser una especie de espíritu, una especie de ángel. No se refiere a eso. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que sucede? Os digo un misterio, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hay una transformación. No todos moriremos, ¿por qué? Porque cuando Cristo venga, algunos estaremos vivos. No todos disfrutaremos la muerte, solo algunos, la mayoría. Pero en ese momento que Cristo venga, van a haber muchos cristianos vivos.
Dice, pero todos seremos transformados. Es decir, vamos a adquirir un cuerpo que no es carne y sangre, que perece, sino es un cuerpo que es cuerpo, pero con capacidad diferentes. Es decir, un cuerpo que va a ser eterno. Este cuerpo de nosotros envejece, se arruga, si usted lo golpea, se daña, pero eso es un cuerpo especial que vamos a tener. Como me dijo una vez un estudiante, vamos entonces a tener un cuerpo como Superman. Yo le dije, sí, si así lo entiende. Dice, vamos a tener un cuerpo de superhombre, un cuerpo que no muere, un cuerpo inmortal. Así vamos a tener un cuerpo, pero todos seremos transformados. Y luego en el versículo 52 dice, en un átomo, porque así viene la palabra de Dios, un átomo es una cuestión así como algo muy rápido, en una, como dice la Biblia, en un instante, ¿verdad? Dice, en un pestañear de ojos, así lo dice la palabra, en la última trompeta, pues tocará la trompeta, recuerden que hablamos de señal, de una orden, y los muertos se levantarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Entonces, los muertos se van a levantar ya transformados y nosotros también transformados. Es decir, no es un cuerpo parecido a este, es un cuerpo con mucho más capacidad, un cuerpo más evolucionado, un cuerpo que no muere, que no envejece, un cuerpo eterno. Esa es la idea que nos transmite la palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos visto lo que nos dice Pablo en la carta a los tesalonicenses y en la carta a los corintios. En el próximo programa vamos a ver un poquitito lo que nos dice Apocalipsis, que es muy, pero muy interesante. Yo los invito para que no se pierdan ese programa. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos posteriormente.